extranjero. Es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira, tu niño y el mío, como corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas. Míralos, se van al cielo por una risa paloma que los reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío. Bueno, pues como decíamos, a las 11 tenemos ya escuchándonos a Juan Torres López en este espacio que pretende pues salir en Radio San Borondón cada semana, cada lunes a las 11 horas Canarias, una horita más para Juan. Buenos días, Juan Torres. Hola, muy buenos días. Lo que me gustaría comentar en esta semana, que ha ocurrido en días anteriores, pues es una falta de coherencia más de estos anarcoliberales. Milei dice que allí en Argentina está el gobierno más liberal del mundo, viene pregonando que hay que dejar a los mercados, que la intervención del Estado es negativa, ruinosa, que deben desaparecer las ayudas, cualquier atisbo de presencia estatal en la economía. Y lo que sin embargo vemos en la realidad, ahora con Milei, lo hemos visto también antes con gobiernos que presumían de liberales, pues es que en lugar de dejar que las cosas vayan por su cuenta y riesgo, en realidad lo que hacen es utilizar los mecanismos del Estado con tanta o más fuerza y contundencia que otros gobiernos que no presumen de ese liberalismo. Lo que ocurre es, ahora como en otras ocasiones, pues que los liberales y los anarcoliberales pues lo hacen para beneficiar a los grupos ya de por sí más poderosos de la población. En esta semana lo que se ha anunciado es que el gobierno de Milei ha intervenido en contra de lo que es su doctrina y en contra de lo que había pregonado, como digo, en el mercado de divisas. Los mercados de divisas, lo explico así rapidísimamente, pues son los mercados donde se compran y se venden las monedas de los diferentes países, ¿no? Es decir, cuando un país o una empresa o un particular quiere comprar, por ejemplo, pues productos a Gran Bretaña, necesita comprar libras, y las libras se compran en un mercado que se llama mercado de divisas. El precio de las libras o el precio del dólar, de los euros, depende más o menos de la oferta y de la demanda que haya de esa moneda. Lo mismo que ocurre pues con los tomates en las fruterías. Si hay muchos tomates, porque ha habido una gran cosecha de tomates, normalmente el precio del tomate estará bajo, y eso ocurre si hay abundancia de dólares o escasez de dólares o de cualquier otra divisa. ¿Qué ocurre? Pues que normalmente la escasez o la abundancia de una moneda en los mercados internacionales, en los mercados de divisas, depende lógicamente de cómo vaya su economía. Y el problema es que la economía de Argentina no está yendo bien, y eso hace que la moneda de la Argentina, el peso, esté perdiendo valor. Y en lugar de dejar que los mercados resuelvan eso que hace Milei, pues intervenir manipulando los mercados para tratar de que haya más abundancia de dólares, y así el dólar no se aprecie tanto en relación con su moneda. Eso significa, como digo, pues una incoherencia por parte de los liberales. En estos días justo en los que nos hemos enterado también en que esa intervención contraria a sus ideales, pues se produce, qué casualidad, justamente para llevar a cabo actos de corrupción, como hemos visto a mansalva, por ejemplo, aquí también en los gobiernos más corruptos que ha habido en la historia de la democracia española, que ha sido el de Esperanza Aguirre, por ejemplo, la que presume de liberal y que ha tenido a un montón de sus consejeros imputados y condenados por corrupción. Esa es la verdadera cara de los liberales, y eso es lo que la gente debería saber y aprender a argumentar y decírselo a la gente, para que no la sigan engañando. Pues continuamos con otra cuestión para que nos expliques eso de el bono de $1 billón para Elon Musk, que lo va a convertir en un multimillonario, no más que eso. Lo va a convertir en un monstruo, ¿no? Efectivamente, Tesla, que es su empresa, ha anunciado que está estudiando concederle un bono, o sea, un pago por incentivo de $1 billón, $1 millón de millones de dólares
si consigue doblar la cotización en bolsa de la empresa y si permanece 10 años en la empresa. Es una cantidad tan bárbara que es obscena. Forma parte de un proceso de incremento entre la brecha de la brecha entre los sueldos más altos de las empresas y el sueldo medio. Para que os hagáis una idea, en el año 1970 en Estados Unidos y más o menos en los demás países occidentales, la diferencia entre el salario más alto de las empresas y el salario medio solía ser de unas 30-1. Ahora puede alcanzar la proporción 700-1. Y en algunas empresas de mayor dimensión incluso es 1000 veces superior. Y lo curioso de ese incremento tan grandísimo de la brecha salarial es que se está produciendo cuando el desempeño de las empresas no es precisamente ejemplar, porque en estos años, estos casi más de 50 años en los que ha ido produciéndose eso, las empresas han ido generando menor aportación en bienes y servicios a la economía, han provocado más crisis, más problemas de funcionamiento global e incluso han estado multiplicando sus beneficios, pero no llevando a cabo actividad productiva, sino en realidad generando compras de sus propias acciones, es decir, a través de negocios financieros y especulativos. Y también es sorprendente que esta noticia ocurra en la persona de Elon Musk, porque precisamente es una persona a la que todos hemos visto en los últimos meses, vimos cuando estuvo trabajando para Donald Trump, que no es que sea estrambótica, es una persona con esa falta de empatía, con esa altivez, con esa falta de humanidad, con esa incluso mala educación, haciendo a veces el payaso, hablando sencilla y llanamente, y que además tiene fama de ser una persona que habla mal a sus trabajadores, que los desprecia, que los despide y que es incluso mal calificado por sus propios colegas. ¿Qué ocurre para que alguien que es de esta naturaleza tenga el poder y las ganancias que tiene? Pues quiero hablar de un síndrome, ¿no?, que se conoce como el crédito idiosincrático, es decir, la ventaja que tiene alguna gente por su propio comportamiento. Cuanto más poder, cuanta más capacidad de influencia, cuanto más dinero pues tenga una persona, más fácilmente le permitimos que se salga de la norma, le permitimos que haga, hablando rápidamente, que haga lo que quiera. Y claro, eso tiene unos efectos muy negativos. En primer lugar, la desigualdad tan grandísima que lleva consigo este tipo de procesos, estas brechas, y la concentración del poder que eso implica, significa, literalmente hablando, que se limita la libertad de la gente. Porque ¿cómo puede ser la ciudadanía libre si realmente hay personas que tienen miles y miles y miles de millones, tantos como para poder comprar periodistas, políticos, medios de comunicación, universidades, centros de investigación, todo? Si lo pueden comprar todo para ponerlo a su disposición, ¿cómo la gente normal y corriente podemos creernos que vamos a ser libres? Esa es la fantasía de nuestro tiempo. Esa concentración obscena de la riqueza no es solo una inmoralidad, es que también la causa de que las economías funcionen peor y que las democracias se estén yendo al garete. Dice Thiel, un compañero también, otro gran tecnólogo, empresario tecnológico, que la democracia es incompatible hoy día ya con la libertad. Claro que sí, la libertad suya, la de los grandes millonarios, ya hay que decir billonarios, porque su libertad es incompatible con la democracia, que supuestamente es la que garantiza que se respeten las preferencias de la inmensa mayoría de la población. Es una obscenidad, y es una obscenidad que va a minar al propio capitalismo, porque se supone que el capitalismo nació para otras cosas, no para funcionar de esta manera en la que estamos viendo que funciona tan degenerada en los últimos tiempos. Bueno, pues desde hace ya varias semanas veíamos cómo la Europa de Ursula von der Leyen agachaba la cabeza, ¿no?, ante esos aranceles impuestos por Estados Unidos y ese acuerdo que muchos hablan de rendición. Y comentabas tú, frente a una noticia que también conocíamos estos días, de que China va a imponer aranceles temporales a la carne de cerdo de la Unión Europea, y decías tú, y la Unión Europea se molesta, ¿no? Sí, lo hemos conocido también esta semana, que el gobierno chino anunciaba que iba a imponer unos aranceles de hasta un 62%
a las importaciones de carne de cerdo que llegan allí procedentes de la Unión Europea. Y entonces, naturalmente, las asociaciones de productores europeos han protestado, han manifestado su preocupación, porque es lógico, porque eso va a dificultar que allí se venda carne de cerdo europea, y lógicamente les perjudica porque va a ser más cara. Y han protestado también los dirigentes de la Unión Europea. La protesta de los productores de carne de cerdo europea a mí me parece normal, lógica, legítima. Sin embargo, la protesta de los dirigentes de la Unión Europea, pues la verdad es que me parece una prueba más de su falta de coherencia, me permite que lo diga de esa manera, de vergüenza y su falta de dignidad. Porque, en primer lugar, las autoridades chinas han afirmado que, de alguna manera, incluso lo han dicho claramente, que esta subida de aranceles a la carne de cerdo es una represalia, es una respuesta a la subida de aranceles que Europa estableció a los coches eléctricos de procedencia china. Entonces, hombre, lo que uno no puede es protestar cuando a alguien le dan un castañazo cuando previamente ha dado otro. Entonces, no parece que eso sea muy lógico, ¿no? Yo creo que la guerra arancelaria no beneficia a nadie. La historia yo creo que lo demuestra con toda claridad. Que dos países se engarcen en subidas mutuas de aranceles termina empobreciendo a todos. Y lo que yo creo es que no se le puede poner puertas al campo. La Unión Europea dice es que cuando estableció los aranceles a los coches eléctricos chinos, decía es que China está ayudando, está subvencionando la producción de coches eléctricos. Bueno, eso en primer lugar es algo que también hace la Unión Europea permanentemente y ha hecho permanentemente desde hace decenios. Por lo tanto, tampoco puede criticar que los demás lo hagan. Pero es que, siendo verdad que China subvenciona la producción de coches eléctricos, tampoco eso, primero, no es exactamente criticable porque cualquier país puede decidir utilizar sus recursos para una producción o a otra, e incluso sería de agradecer que un país renuncie a dinero, a recursos que podría utilizar en otros usos para poner en el mercado internacional a disposición de los consumidores de todos los países, pues productos más baratos. O sea, que eso hay que analizarlo también, en fin, desde todos los puntos de vista. Pero es que además creo que decir que la ventaja que los coches eléctricos chinos están teniendo en todo el planeta es el resultado de las ayudas del gobierno chino es engañar a la gente. Porque lo que está ocurriendo es que China tiene ventajas en la producción de coches eléctricos, lo mismo que en otros cada vez más productos, porque ha alcanzado un desarrollo tecnológico que es superior al que tienen otras economías. Voy a poner un solo ejemplo. Hay un coche eléctrico de la marca Xpeng que se llama Mona M03, que China, o sea, que la fábrica, o sea, que lo produce, está produciendo una unidad, un automóvil cada 72 segundos. Dígame dónde hay otra economía, otra factoría, otra industria que esté produciendo a esa velocidad, con esa rapidez, con esa productividad. No es solo, por lo tanto, que el gobierno subvencione a la industria, es que hay una superioridad tecnológica extraordinaria. Entonces yo creo que todo esto que hemos visto esta semana pone de relieve pues que las cosas, el mundo está cambiando, que los parámetros, las pautas de producción están siendo distintas. Durante años nos hemos estado calentando la cabeza con eso de que China vivía de producir muchas cosas pero baratas y muy malas. Que cuántas veces se decía, no compres productos chinos porque son de baja calidad. Posiblemente haya sido así en algún tipo de producto de consumo masivo y de bajo precio durante algún tiempo. Pero seguir creyendo que eso es así y que los productos chinos se venden en los mercados porque tienen la ayuda del gobierno es que es una auténtica insensatez, es una ingenuidad. Hay que hacerse la idea de que las cosas están cambiando
Y en ese cambio se puede uno situar, pues, en términos de confrontación, en términos de ponerle puertas al campo, o deberíamos pensar en la cooperación, deberíamos pensar en la salvaguarda de todos los intereses y no solamente de los propios o de industrias privilegiadas. Y yo creo que tendríamos también que pensar, pues, que el comercio internacional no puede ser solo una fuente de riqueza para unos. Durante casi siglos, podríamos decir, las grandes potencias, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Alemania, luego la Unión Europea, también por supuesto Rusia, también por supuesto China cuando se hizo una economía poderosa, han sido economías proteccionistas, han sido las más proteccionistas. No ha habido una sola potencia mundial que haya llegado a ser potencia abriendo sus mercados. Se han protegido siempre y han usado el poder que les daba su naturaleza de potencia económica para obligar a las economías más empobrecidas, más atrasadas, a que abrieran sus mercados de par en par. Y eso ha creado una desigualdad extraordinaria. Eso es lo que yo creo que no puede seguir, no debería, en mi modesta opinión, seguir ocurriendo, y lo que está poniendo de relieve este tipo de polémicas, de debates, pues es que así el mundo no va a funcionar nunca bien. Tendríamos que pensar, como he dicho, en organizar, en articular un sistema internacional de lo que muchos economistas llamamos de nuevo proteccionismo, que no es un proteccionismo egoísta, de ricos, de privilegiados, digamos regresivo, autárquico, no, sino que es un proteccionismo que se basa en el cuidado de los recursos naturales, de los intereses nacionales, de la población, de la industria, del empleo, y que funciona orquestadamente con las demás economías. Eso es lo razonable. Eso es lo que podría permitir que la economía mundial funcionara sin tantas crisis, sin tanta desigualdad, sin tantos fallos, sin tantas rupturas de cadenas, sin tantos conflictos, al borde siempre de que estalle una tensión entre los países cuando en realidad podrían estar comerciando entre ellos, como digo, en cooperación y en paz. Yo sé que esto es un ideal, pero si alguien no lo dice y si no le trasladamos a la población que esa es la opción, que esa es la única vía para que la humanidad tenga futuro y para que las cosas vayan de otra manera, pues entonces desde luego es cuando no lo vamos a conseguir nunca. Bueno, y ya para terminar y sin irnos de China, ¿no? Esa cumbre asiática en Pekín, ¿no? Ese desafío, ese cambio al orden internacional. Pues sí, en Shanghái se ha reunido los días 2 y 3 de septiembre de este mes, lo que se llama la Organización de Cooperación de Shanghái. Y a esa reunión, aparte de China, que actuaba de anfitrión, India y Rusia, que eran, digamos, las tres grandes economías, han acudido, no lo olvidemos, 20 países y 10 organizaciones internacionales. Son países que, de una manera muy explícita, han declarado en esa reunión su voluntad de constituir una organización, un bloque, un grupo de países que cooperen entre sí en materia comercial, en materia económica, en materia monetaria e incluso en materia militar. Y lo han dicho claramente, porque no están satisfechos con el orden unipolar que hasta ahora ha estado dominando el mundo, gobernado por Estados Unidos, que ha utilizado un gran avance tecnológico, su moneda, el dólar, su capacidad de financiación y sobre todo su ejército, pues para imponer normas, para imponer criterios, para imponer al resto del mundo, podríamos decir, las condiciones en las cuales debían desenvolver o gobernar su economía, su comercio, su industria, su política monetaria e incluso su estrategia militar. Entonces, estos países que, ojo, que ya representan muchísimo, porque su Producto Interior Bruto es elevadísimo, su población es impresionante, y no son unos cuantos países pequeñitos del mundo que más o menos están disconformes, sino que son, como digo, pues una parte muy importante del planeta, fundamentalmente
es verdad, en el continente asiático, pero en vías de ir aumentándose, pues han expresado que su voluntad, como digo, es independizarse, por decirlo de alguna manera, de esa hegemonía unipolar de Estados Unidos y tratar de conformar un modo de actuar diferente en sus relaciones comerciales, económicas, financieras y militares. Y al respecto yo creo que se podrían hacer algunos comentarios que a mí me parecen interesantes, ¿no? Y que podríamos tener en cuenta. En primer lugar, ¿cuál ha sido la reacción ante esa reunión? Que además, ojo, porque también ha sido una reunión que ha enfatizado extraordinariamente, de una manera extraordinariamente clara, la voluntad de esos países de conseguir esos acuerdos en cooperación con el resto del mundo y por la vía de la negociación, de la cooperación y de la búsqueda de la paz. Eso es lo que han dicho. Han sido las intenciones que han mostrado. Han hablado de paz. Justo en los mismos días, es que casualidad, el presidente Donald Trump, y quiero aplaudirlo por ello, porque yo, quien me ha leído sabe que soy muy crítico con Donald Trump, sobre todo subrayo que es muy mentiroso. Se ha demostrado las miles de mentiras que ha dicho cuando ha estado gobernando, se le han contado. Y yo debo aplaudirle porque por una vez Donald Trump ha tomado una decisión que respeta la verdad. Y es que ha cambiado el nombre del Departamento de Defensa por el Departamento de Guerra. Realmente en Estados Unidos lo que ha hecho históricamente ese departamento. Promover guerras en todo el planeta. Bueno, eso ha sido el lenguaje en estos días de estas dos partes. Y curiosamente, pues la reacción que ha habido en el resto del mundo, en Estados Unidos, en Europa, pues es curiosa, porque el New York Times, por ejemplo, hablaba de que esa reunión era, digamos, era una agresión contra Estados Unidos. El secretario general de la OTAN decía que no hay ni que hablar, no hay ni que pensar en que haya una alternativa a la situación de poderío de Estados Unidos y de la organización que él representa o dirige ahora, la OTAN. Hombre, es el primer comentario que me gustaría hacer, ¿no? Negar la mayor, ¿a qué lleva? Bueno, lleva a engañar a la gente, porque claro, si se le dice, no hay que pensar en esto no tiene importancia, esto no es nada. Oiga, ahí están países muy poderosos. Hoy día China, la India, Rusia representan, nos guste o no, ahora voy a comentar eso, una parte del mundo muy importante. Decir que no existen y que no reflejan o representan una alternativa es negar que el agua es líquida. Y pensar que eso es solo una agresión a Estados Unidos, pues yo creo que también es contradecir la verdad, sobre todo también en estos días justamente en los que es el gobierno de Estados Unidos quien ha cometido un asesinato, mandando un misil a un barco, al parecer venezolano, y cuando viene acusando a Venezuela está buscando no tirar el misil a un barco, sino dentro del territorio venezolano, acusando a Venezuela de ser proveedora de droga a Estados Unidos, cuando todos los informes oficiales que hay en el mundo, incluidos por supuesto los informes de Estados Unidos, señalan que Venezuela no es el lugar de donde llega a Estados Unidos la droga. Eso es lo que dicen los informes oficiales de Estados Unidos. Y sin embargo, Trump está olvidando, está mintiendo cuando dice que no es así, porque lo que quieren es quedarse con el oro, con el petróleo que hay en Venezuela. Yo lo expliqué en un artículo reciente. Bueno, esa es la primera idea, ¿no? Es decir, negar la mayor y darle la vuelta a las cosas. En segundo lugar, yo creo que esta reunión se inserta en una situación que quien no lo quiera entender o no lo quiera ver es libre, pero las cosas son como son. El adelanto de China es inevitable, es un hecho en materias cada vez más importantes y más amplias en tecnología, incluso en economía, en producción industrial. China ya le está hablando de tú a tú a Estados Unidos y le va a hablar con más contundencia en el futuro.
paralelamente el declive de Estados Unidos es igualmente inevitable. Lo estamos viendo y lo que estamos contemplando es cómo los dirigentes de Estados Unidos están tratando de hacer frente a ese declive de la manera que sea. Una siguiente conclusión que la estamos viendo, como digo, diariamente es, si me permitís la expresión un poco cotidiana, es que Estados Unidos va a morir matando. Lo estamos viendo estos días, lo estamos viendo. Va a morir matando. En siguiente lugar, otra conclusión, pues yo diría que tenemos un problema, ¿no? Porque realmente ninguna de estas grandes potencias implicadas en todo esto, China, India, Rusia, Estados Unidos, verdaderamente son ejemplares. No se puede decir que estén haciendo una contribución brillante al progreso de la humanidad en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito de la democracia, en el ámbito de las libertades, en fin, en el ámbito de ese ejercicio de la libertad que es fundamental para que los seres humanos podamos vivir en paz. Esa es un drama. Y otro drama añadido, y ya con esto termino estos puntos, pues es que desgraciadamente la Unión Europea está haciendo de comparsa en todo esto. Muchos hubiéramos querido, deseado que la Unión Europea fuera un polo de refuerzo, de regeneración, de fortaleza de las viejas libertades democráticas, de los derechos humanos, de la lucha por la paz, y sin embargo sus dirigentes la están convirtiendo en un siervo obediente e indigno de los intereses de Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que como la música que está tocando, que va a tocar con toda seguridad Estados Unidos frente a su declive, es la música de la guerra, Europa está dejándose llevar por el director de la orquesta y está entrando en una dinámica que es muy peligrosa, porque vamos a empezar, ya los estamos oyendo, pero vamos a oír vientos de guerra en los próximos tiempos cada vez con más fuerza. Yo lo comento esto como economista. La guerra es la mejor apuesta que pueden hacer los grupos privilegiados de la industria y de las finanzas, pero es la mayor tragedia que la gente sencilla puede tener en sus vidas. Entonces yo simplemente quisiera terminar el comentario de esta semana pues apelando al sentimiento de la paz y haciéndole ver con mi modestia, la modestia que puedan tener mis palabras, a la gente que sea consciente de lo que nosotros, los que vivimos ahora, y las generaciones futuras, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos, pueden sufrir si las cosas van por el camino en el que estamos empezando a ir. Las economías van a empezar a ir mal, pero no es solo las economías, sino incluso la propia vida de la gente. Así que bueno, esto es lo que se me ocurre en esta semana. Espero que la próxima semana volvamos a encontrarnos con otras noticias. Espero que, a ver si pudiéramos hacer algunos comentarios un poquito más, más agradables, aunque como siempre quiero terminar con una llamada a la esperanza, porque ninguna de estas cosas que nos duelen, que nos producen pena, que nos producen incluso hasta asco, ¿no? Como seres humanos honestos y que deseamos vivir en paz y con libertad, son indeclinables o son inevitables, porque como a veces se dice, estamos a una toma de conciencia, de distancia de que el mundo sea de otra manera. Así que yo apelo a esa toma de conciencia, a informarnos, a hablar con la gente y sobre todo a no consentir, a no conformarnos con el menú de guerra, de conflicto, de agresividad, de odio, de enfrentamiento que nos quieren poner en la mesa cada día.